Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos de temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestros teléfonos en el estudio. Estaremos transmitiendo por el canal 35.1 TVUHAT y por las redes sociales de TVUHAT en Facebook y YouTube. Soy el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y me da mucho gusto recibir a mi colega, la médico Mitzli Lizárraga Vázquez, quien estará con nosotros a lo largo de esa transmisión. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Gracias, doctor Joshua. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven? Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy en esta nueva emisión. Recuerden que nos pueden ver por televisión o desde sus dispositivos móviles. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos acerca de la inocuidad alimentaria y la salud pública, enfocados especialmente en la adecuada importancia que conlleva la alimentación, sus cuidados, así como los beneficios que nos ofrecen, puesto que es un tema muy importante a conocer. Pero antes, acompáñame a conocer un poco sobre el tema de hoy. La inocuidad alimentaria se refiere a la garantía de que los alimentos que consumimos nos causarán daño cuando se preparen y consuman de acuerdo con su uso previsto. Este concepto es vital no solo para proteger la salud de los consumidores, sino también para asegurar la confianza en los sistemas alimentarios y promover el bienestar socioeconómico. A continuación, te hablaremos acerca de la importancia de la inocuidad alimentaria, los desafíos asociados y las estrategias para garantizar alimentos seguros. La importancia de la inocuidad alimentaria radica en lo crucial que es para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos que pueden tener consecuencias graves para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año aproximadamente 600 millones de personas, casi una de cada 10 en el mundo, enferman después de consumir alimentos contaminados. De estos, 420,000 mueren, incluyendo 125,000 niños menores de 5 años. Estas estadísticas subrayan la necesidad urgente de mantener altos estándares de seguridad alimentaria, ya que las enfermedades transmitidas por alimentos pueden causar una variedad de síntomas, desde molestias gastrointestinales leves hasta condiciones severas que requieren hospitalización. Además, estas enfermedades pueden tener efectos a largo plazo, como daño renal o neurológico. La inocuidad alimentaria es, por tanto, esencial para proteger a los consumidores de estos riesgos y asegurar una población saludable. Uno de los mayores desafíos en la inocuidad alimentaria es la contaminación microbiana. Bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, así como virus y parásitos, pueden contaminar los alimentos en cualquier punto de la cadena de suministro. La contaminación microbiana es responsable de muchas de las enfermedades transmitidas por alimentos y puede ser difícil de controlar debido a su naturaleza ubicua. Ahora, con todo esto presente, sabemos que la inocuidad alimentaria es un componente esencial de la salud pública y es bienestar general. A través de regulaciones estrictas, educación adecuada y la adopción de tecnologías avanzadas, es posible mitigar los riesgos asociados con los alimentos contaminados y proteger la salud de los consumidores. La colaboración entre gobiernos, industria y consumidores es fundamental para asegurar que los alimentos que consumimos sean seguros y saludables, promoviendo así una mejor calidad de vida y bienestar para todos. Ahora bien, nos sentimos orgullosos que hoy en la consulta nos acompaña la nutrióloga Nayeli Lorenzo Soberano, egresada de nuestra alma mater, maestra en educación basada en competencias y maestra en seguridad alimentaria. En su experiencia laboral desde hace 10 años es instructora de cursos de capacitación en materia de nutrición, inocuidad y seguridad alimentaria, asimismo como desde hace 6 años es auditor de calidad de higiene en la industria de Food Real a nivel nacional y también es responsable del proyecto multidisciplinario de la intervención en la seguridad alimentaria del plan institucional de la UJAT.
Actualmente es docente de la licenciatura de nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que mejor que ella nos venga hoy a compartir un poco del tema del día de hoy. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla con nosotros en este día. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, qué interesante que existan esos espacios principalmente para poder llegar a transmitir todo lo que sería esta información de vital importancia para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Claro, doctora, la verdad para nosotros es muchísimo más importante el hecho de que una persona como usted, una experta, nos pueda hablar de este tema tan importante. Gracias. El programa se realizó más que nada marcado en el marco de la inocuidad alimentaria, no solo el hecho de el beneficio de estos alimentos, sino que la manera correcta de cuidarlos y también de aprovecharlos. Así que, ¿le parece, maestra, si nos explica un poquito acerca de qué es la inocuidad alimentaria? Sí, claro que sí. Qué bueno que mencionas justo sobre el marco de la inocuidad de los alimentos, porque vamos a hablar un poquito más adelante como esta importancia de su difusión. ¿Cuándo podemos mencionar que un alimento es inocuo? La inocuidad de los alimentos tiene que ver en poder ofrecerle al consumidor una garantía. La garantía que el alimento o el producto derivado de una industria alimentaria no vaya a representar ningún daño a su salud. ¿Muy bien? Por supuesto, que uno se sienta seguro de Claro, poder por alimentarse supuesto. sin ningún problema. Ok, maestra, ¿y por qué entonces es importante la inocuidad alimentaria? Ok, mira, qué interesante pregunta. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Cuando ya hablamos de que queremos ofrecer una garantía en cuanto a la posibilidad que no represente un daño para la salud, viene un tema interesante. ¿Qué pasa? El riesgo de que cuando no existe un estándar de inocuidad, si yo compro un alimento y el alimento durante todas las fases de su cadena de alimentaria, desde producción, mantenimiento, almacenamiento, elaboración, etcétera, no cumple o no se implementan estándares de inocuidad, lo que puede llegar a ocasionar es que este alimento se vuelva vulnerable. ¿Para qué? Para el desarrollo de enfermedades transmitidas por alimentos, las famosas ETA. Entonces, la inocuidad de los alimentos radica en que la estandarización de los procesos en toda la cadena puede disminuir los riesgos de una enfermedad transmitida por alimentos. Y esto nos impacta directamente en el tema de salud pública. Voy a mencionarles, por ejemplo, algunos datos más interesantes. Número uno, 1 de cada 10 personas a nivel mundial llega a padecer una enfermedad transmitida por alimentos. Okay. Otro de los datos más interesantes, por ejemplo, en México, aproximadamente en el año, más de 3 millones de personas en México nos llegamos a enfermar en el año por una enfermedad transmitida de los alimentos. Sí. Y si, claro, por supuesto, es uno de los tipos de incidencias mucho más comunes, ¿no? Entonces, y yo creo que la parte más interesante de velar por la inocuidad de los alimentos o monitorearlo va a radicar principalmente en que cuando existen ciertos factores adicionales en una persona, en un huésped vulnerable, por decirlo así, si analizamos los mecanismos de transmisión, es que puede inclusive llegar a ocasionarles la muerte. Okay. Entonces, claro, por ahí incluye el riesgo, por supuesto, así es. Y por ejemplo, en este caso, abarcando la misma pregunta, maestra, ¿a partir de qué momento del alimento, ya sea, no sé, producción, cultivo, etcétera, es que entra la inocuidad alimentaria? Ok, mira, qué pregunta muy interesante. Te voy a compartir algo y te lo voy a abonar justamente en lo que mencionaste al inicio de la presentación. La inocuidad, el tema de hoy viene alusivo al periodo del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se está conmemorando cada 7 de junio, ¿ok? Perfecto. Entonces, y es un tema reciente, se inicia a conmemorar a partir del 2020. Tenemos 4 años conmemorando que se celebra un día en específico para promover estrategias de inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre con ese espacio? El lema número 1 de esta conmemoración es: la inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos. Entonces, ¿responsabilidad de quién? ¿Y quiénes son todos? ¿No? Sí, claro. Pues prácticamente estamos hablando de todos los involucrados en una cadena de alimentación, desde el productor, desde quien en este caso maquila, desde quien transforma el alimento, desde quien almacena el alimento, quien transporta el alimento, quien distribuye el alimento y no menos importante, quien lo consume, es decir, claro, nosotros los consumidores. Entonces, cuando tú me dices de quién es el responsable o en dónde existe ese riesgo de inocuidad, yo te puedo compartir que en cada una de esas etapas va a existir un riesgo de inocuidad. Entonces, tendremos que monitorear todas las etapas. O sea, realmente esto es algo multidisciplinario también. Totalmente. O sea, no solo es de una sola persona o un cierto grupo de personas, es en general. Exactamente, así es. Ok. Y, por ejemplo, en este caso, doctora, nos podría comentar
¿Cómo se relaciona esta seguridad alimentaria, esta manera, con la inocuidad de los alimentos? Ok, bueno, primero vamos a definir un poquito la parte de inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria lo denominamos cuando podemos ofrecer una garantía de que la persona pueda tener el acceso físico, el acceso económico y socialmente aceptable a una dieta nutritiva y segura. Ojo con esto, y que pueda estar en este caso adaptada a sus necesidades culturales, ¿ok? Regionales, una dieta cultural regionalizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la inocuidad? ¿Cómo interfiere en la seguridad alimentaria? Para yo alcanzar un alimento seguro, yo tendría que tener una inocuidad de los alimentos. Claro. Sin inocuidad, vamos a resumirlo de manera muy sencilla, si no hay una inocuidad de los alimentos, yo no podría alcanzar una seguridad alimentaria. ¿Okay? Sí, Perfecto. eso sí. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el papel del nutriólogo en la promoción de la inocuidad de los alimentos? Ok, bueno, ¿qué hace el nutriólogo promoviendo la inocuidad de los alimentos? Fíjate que nosotros en el campo disciplinar del nutriólogo tenemos diferentes esferas, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos la esfera que más predomina es el servicio de alimentación. Okay. En servicio de alimentación es un perfil específico del nutriólogo donde se encarga de velar principalmente en el área de operación todo lo que serían los estándares de inocuidad. Ok, maestra. Haremos un pequeño Claro corte, que sí. ¿sí? Vayamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestra invitada las estará respondiendo. Siga con nosotros. Ya estamos de vuelta con la doctora Nayeli Lorenzo Soberano y muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos acerca de la inocuidad alimentaria y salud pública. Y doctora, lo que estábamos platicando antes de irnos a los promocionales es ¿cuál sería el papel del nutriólogo en la promoción de la inocuidad de los alimentos? Sí, justo vamos a retomar un poquito lo que te mencionaba. Imagínate que el nutriólogo tiene diferentes campos disciplinares, ¿no? Claro. Los que destacan habitualmente es campos clínicos, campos en este caso en docencia, formación en docencia, campos a nivel poblacional y campos en servicio de alimentación. Entonces, en cualquiera de los campos que un nutriólogo puede ejercer, puede promover la inocuidad de los alimentos. Te voy a poner un ejemplo en un campo clínico, ¿ok? Que estamos principalmente en el área de atención primaria, por decirlo así. ¿Qué pudiéramos generar en las comunidades? Tan simple como promover el lavado de manos. Okay. A nivel poblacional, en las comunidades, centros comunitarios, tan simple como pudiéramos generar estrategias, por ejemplo, para la conservación de los alimentos. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Ahorita que estamos en nuestro estado con la época del mango, ¿ok? Ya no sabemos qué hacer con tanto mango, ¿no? Entonces, en una parte de la inocuidad de los alimentos incluye también cómo conservamos este alimento. Claro. Acuérdense que la seguridad alimentaria va muy de la mano. La seguridad alimentaria hace referencia en que la persona puede alcanzar la seguridad alimentaria en todo momento, disponibilidad de los alimentos en todo momento. Entonces, ahorita que es una época muy popular del mango, un nutriólogo puede ser capaz inclusive de promover a nivel poblacional, centros de salud y etcétera, algunos talleres para conservación de los alimentos. Claro. En la industria de servicio de alimentos, lo que yo les mencionaba, que es como la industria que resalta la importancia de la inocuidad. ¿Qué hace un nutriólogo en la industria de servicio de alimentos? Bien o mal se encarga de velar que todos los procesos de operación puedan desarrollarse bajo estrategias de seguridad alimentaria y bajo estrategias de inocuidad. Voy a ponerte un ejemplo. En un hospital podemos encontrar nosotros un nutriólogo clínico y podemos encontrar un nutriólogo en el área de servicio de alimentación. El nutriólogo en el área de servicio de alimentación va a ser el encargado de monitorear y controlar que todo el proceso en la operación de una cocina hospitalaria pueda llegar en este caso a ejecutarse bajo las normas de higiene e inocuidad. Entonces, desde la esfera que ellos estén, podemos promoverlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como docentes, transmitimos a través de la educación a los chicos también la necesidad e importancia justamente de la inocuidad de los alimentos. Okay. Qué importante también porque nos da a entender que no solo es cuestión de un área, ¿sí? Sino que también de uno mismo que puede empezar desde cero. Exactamente, así es.
Y bueno, maestra, nos comentó hace rato de que hay estas enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Nos podría comentar cuáles son los principales riesgos de la salud asociados a esta falta de inocuidad? ¿Cuáles son las enfermedades que por lo general más se presentan? Sí, claro que sí. Fíjate que en la industria de los alimentos, los síntomas más comunes que podríamos detectar y que nos estarían indicando alguna posible desarrollo de un ETA, tenemos los más comunes sería diarrea, cuando la persona pueda presentar diarrea, cuando la persona pueda presentar vómito, dolor abdominal, en muchas ocasiones se puede presentar náuseas y se puede trabajar un proceso infeccioso, se puede presentar fiebre. El periodo promedio para que podamos identificarlo puede ser entre unas 24 a unas 48 horas. Okay. Pero ¿qué ocurre? Mira aquí que la parte súper interesante. Cuando existe un proceso de infección que ya pueda llegar a prevalecer durante mayor tiempo, inclusive puede llegar a tener unas repercusiones más importantes en salud, como por ejemplo alguna falla hepática, alguna falla renal, okay, inclusive algún tipo de daño neurológico. Habitualmente las personas en verdad no dimensionamos el riesgo que pudiera llegar a ocasionar una enfermedad transmitida por alimentos cuando se juntan cuando existe una combinación de factores, y el más común es que la persona se encuentre vulnerable ante este riesgo. Ustedes tenemos claro que tenemos cierto grupo de población que es mucho más vulnerable a esta susceptibilidad de enfermedades transmitidas por alimentos. Ok. Y maestra, hace ratito hablábamos acerca de que hay un día especial que conmemoramos esta inocuidad alimentaria. Quisiéramos saber un poquito más acerca de ello. Sí, claro que sí. Se celebra cada 7 de junio. Tenemos 4 años ya promoviendo la inocuidad de los alimentos. Fíjate que a nivel divisional hemos estado trabajando cada año diferentes actividades. Te comparto un poquito cómo surge el tema de los antecedentes. Digamos que es un trabajo en conjunto. Aquí hay que dejar claro una parte interesante. Una cosa es la inocuidad de los alimentos durante su producción, y en este caso quien se encargaría sería la FAO, la organización en este caso quien se encargaría de monitorear estos procesos, y tenemos la Organización Mundial de la Salud, quien se encarga de monitorear las repercusiones de esta inocuidad en el tema de salud pública. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siento, de alguna u otra manera, el Día Mundial de la Inocuidad viene a sumarse o surge a raíz de los objetivos de la Agenda 2030, donde tenemos algunos objetivos de desarrollo, como por ejemplo hambre cero, o el tema de salud y bienestar. Entonces viene a reforzar justamente ese tipo de objetivos. Y es un día donde se aprovecha a nivel mundial para poder darle invitación a toda persona o a toda asociación que pueda ser responsable en la manipulación de los alimentos para poder asegurar la inocuidad de los mismos. Perfecto. Y también asegurar la salud, como mencionabas. Exactamente. Al final de cuentas. Y fíjate que se hacen dinámicas muy interesantes. Hay una asociación llamada Códex Alimentario. Cuando yo tengo una duda de una legislación alimentaria, tenemos el Códex Alimentario. Digamos que concentra todas las legislaciones a nivel mundial, justamente en materia de inocuidad de alimentos. Entonces, cuando se hace esta conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad, invita a todas las instituciones, te baja estrategias de cómo promoverla desde casa, desde las escuelas, etcétera. Te repetía que nosotros en el área de nutrición, cada año Día Mundial de la Inocuidad, hacemos diferentes actividades. El año pasado, por ejemplo, ofrecimos una capacitación a todos los servicios de alimentos, principalmente de hospitales, y en ese caso del DIF. ¿Sí? Los invitamos a que fueran una capacitación en manejo higiénico de alimentos. Este año, ¿qué hicimos? Hicimos una invitación directamente a COFEPRIS, en la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios de Secretaría de Salud, y hicimos como una charla sobre la importancia de esta inocuidad en servicios de alimentación, principalmente desde un ámbito hospitalario. ¿Qué tendríamos que monitorear? Entonces, la verdad que en nutrición sí hemos estado trabajando en difundir el tema de la inocuidad, así es. Sí, que es muy importante. Sí, conocerlo. Totalmente, así es. ¿Y podríamos comentar también que se agrega esto a las guías alimentarias? Por supuesto, así es. Viene muy de la mano, ¿no? Acuérdate que no podríamos alcanzar lo que sería la seguridad alimentaria, no podríamos alcanzar lo que sería una alimentación accesible, nutritiva, que cumpla con la necesidad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se presenta un riesgo de inseguridad alimentaria por falta de inocuidad, ya no estaríamos alcanzando parte de los objetivos. Perfecto. Maestra,
Bueno, ya nos comentó un poco acerca de estas enfermedades que pueden ocasionarse por los alimentos. ¿Nos podría comentar cómo podemos prevenir estas enfermedades, pero ahora no solo ahora sí que en el hospital, sino que también en el hogar? Las maneras que nosotros podemos ayudar. Claro. Fíjate que hay una campaña muy padre de la Organización Mundial de la Salud donde hablan las 5 claves de inocuidad alimentaria, y cuando me preguntan cómo lo puedo trasladar a casa, me encanta esa campaña, principalmente porque su nivel de información es muy básica. Son 5 criterios que te pide la OMS que tú puedas monitorear a lo mejor desde un hogar. Por ejemplo, el criterio número 1 nos habla sobre que nos aseguremos una limpieza en nuestra área, una limpieza en general. Cuando yo voy a cocinar en casa, limpia tu espacio de trabajo, limpia tus manos, lávate tus manos, limpia tus utensilios, desinfecta correctamente tus alimentos. La estrategia número 2, no crucemos, evitemos un riesgo de contaminación cruzada, crudos y cocidos. Inclusive es muy común, por ejemplo, el almacenamiento seguro de un refrigerador, donde guardo la carne molida cruda y donde guardo, en este caso, a lo mejor el pollito que ya está cocido, que ya está preparado. Entonces, esa estrategia nos habla de que no hagamos una mezcla de los alimentos crudos y cocidos. De manera muy rápida, se sugiere que un producto que ya está terminado, que ya no pasa por ningún proceso de cocción, por decirlo así, debe de almacenarse en la parte superior. Porque en un determinado momento, un alimento que está crudo, que todavía está drenando probablemente agua, lo que puede llegar a hacer es que se mantenga en la parte de abajo. Entonces, esa es una estrategia, no combinar crudos cocidos. Otra estrategia que nos indica la OMS, por ejemplo, es asegúrate que tus alimentos y utensilios sean seguros. ¿Cómo trabajamos esta parte? ¿Cómo me aseguras que el agua que utilizas es potable? Exacto. ¿Sí? Utiliza un agua potable. Otra característica particular que entra en este punto va a ser revisa tus etiquetas, que tu enlatado, tu envase no venga alterado, no venga adulterado, tenga fecha de caducidad, en este caso vigente, se le llaman vidas útiles primaria, que tengan una fecha de caducidad vigente, que no tenga un riesgo de óxido. Habitualmente las latas se monitorea mucho por el tema de botulismo, latas abolladas y latas oxidadas. Entonces, por ahí son algunas estrategias interesantes que pudiéramos manejar. Otra de las estrategias que te indica la OMS sería conserva tus alimentos a temperaturas seguras. Miren, por ejemplo, aquí en Tabasco, ¿qué ocurre? Tenemos las características ambiental en cuanto a una temperatura promedio 35 o 37 grados. Entonces resulta, para el manejo de alimentos, esa temperatura se le conoce como una zona de peligro. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que asegurar en casa que los alimentos que puedan tener principal riesgo, en este caso de contaminación, no exponerlos a más de 2 horas a temperatura ambiente, por la particularidad que tenemos en nuestro estado. Entonces sería conservar tus alimentos a temperaturas seguras. O sea, sería nada más 2 horas lo máximo que nosotros ese sería el deber. Hay un margen por ahí que te dice entre 2 a 4 horas, etcétera, pero bueno, eso depende del tipo de alimento y la operación que tendrías que trabajar. Así es. Ok, perfecto. Ahora iremos a un pequeño corte. Claro que sí. Vayamos un pequeño corte y siga con nosotros. No se vaya y regresamos con más información para ustedes. Cuando regresemos, la doctora las estará respondiendo. Ya estamos de vuelta con la doctora Nayeli Lorenzo Soberano. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos acerca de todo lo de la inocuidad alimentaria, que este es un tema muy importante de conocer, tanto en el ámbito de salud como la población en general. Y doctora, platicando un poquito acerca de esto, quisiéramos saber cuáles son las acciones que se pueden realizar para promover la inocuidad de los alimentos. Okay. Acciones de manera general. Fíjate que ahí entraría un poquito abonado lo que mencionamos, que es una responsabilidad compartida, es responsabilidad de todos. Voy a hacer un paréntesis. Una de las áreas a las que me dedico es el tema de auditorías de Food Safe.
y cuando llevamos resultados justamente al establecimiento y se me quedan como tristes, etcétera, y yo les comparto, mira, ojo con esto, es responsabilidad de una cadena, de tu proveedor, del franquiciado, en este caso de ustedes como manipuladores de alimentos. Pero de manera general, si podríamos clasificar las acciones, las podríamos clasificar en 3 grandes grupos. Número 1, ¿qué papel le corresponde en este caso al sector privado? Quien maquila, quien cosecha, en este caso quien distribuye. Tan fácil, su único papel pudiera manejarse que sería que pueda cumplir de manera reglamentaria todos los estándares legales que establecen. Por ejemplo, algo muy simple, que pueda dar cumplimiento a una norma para la manipulación de los alimentos, que en México, por ejemplo, quien regula es la NOM 251. ¿Sí? Entonces, con que dé cumplimiento a esta norma, tan fácil que pueda tener instalaciones óptimas para la operación de los alimentos, estaríamos cumpliendo. En el sector, en este caso, a nivel federal, gobierno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Velar que se cumplan estas normas, monitorear que se haga este proceso de las visitas, la supervisión, la regulación, inclusive, voy a ponerles un ejemplo, la regulación de fertilizantes, la regulación de químicos para tratamiento de tierra, la regulación en este caso de permisos, inclusive, ¿cómo puedes autorizar? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Autorización de permisos o de licencias, principalmente en espacios que a lo mejor no son óptimos para la manipulación de los alimentos o para la producción de los alimentos. Y por último y no menos importante, el papel que tenemos nosotros como consumidores. ¿Ok? ¿Cuál sería mi papel? La responsabilidad simple, sencillamente de poder acudir, en este caso, a establecimientos donde nos ofrezcan esta garantía de inocuidad. Hay una pregunta que siempre les hago a mis chicos en una materia y les digo, ¿qué les gusta más, chicos? ¿Qué prefieren? ¿La calidad o la inocuidad de un restaurante? ¿A dónde les gusta ir? Y se quedan. Pues es que no puede haber calidad si no hay inocuidad. Claro. Entonces, primero por supuesto, tienes que buscar primero la inocuidad de los alimentos para que tú digas que ese establecimiento te está ofreciendo un servicio de calidad. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad compartida, ¿no? De manera general. Ok, maestra. Entonces, bueno, en este caso que nos comentó entre la calidad y la inocuidad, ¿nos podría comentar de qué manera uno como persona puede identificar estos alimentos si están potencialmente inseguros o completamente seguros para nosotros? Sí, claro. Algunas de las estrategias mucho más sencillas es cuando uno vaya a adquirir un alimento o algún producto, primero vamos a velar la caducidad. Un periodo de vida útil. Hay algo muy importante que se llama la trazabilidad. No sé si ustedes, si conocemos en general, muchos alimentos, principalmente enlatados, traen un folio o trae un número de serie. Claro. Eso tiene la intención de que sea trazable. ¿Qué significa? Que podamos monitorear desde dónde viene este tipo de lote y si en un determinado momento este producto tiene una repercusión para la salud, se pueda retirar inmediatamente del mercado todo este lote. Se llama trazabilidad. Entonces, eso es una de las estrategias, creo que más interesantes en la industria de los alimentos para monitorear la inocuidad de los mismos. Okay. Otro tipo de característica, algo que se llaman proveedores confiables. ¿Dónde compras tus alimentos? Claro. ¿Sí? Y aquí viene una parte muy interesante. Los supermercados, bien o mal, están obligados inclusive a velar por la inocuidad de los alimentos. Cuando ellos reciben el alimento, yo siempre he dicho, a ningún restaurante o a ningún establecimiento de alimentos les gustaría darse a conocer o hacerse virales simple y sencillamente por un mal manejo de los alimentos. El cabello que te encontraste, claro, o el moho que me explico, nadie. Sí. Simple y sencillamente es la falta de información a cómo deben de hacerse esos procesos. ¿Okay? Otro de los puntos interesantes para poder monitorear la calidad de los alimentos pudiera ser características sensoriales de los alimentos. Nos podemos dar cuenta, tú vas al supermercado y tú puedes encontrar signos de deterioro en algunos alimentos muy básicos, ¿no? Verduras, frutas, etcétera. Eso es visible y eso pudiera ser interesante para poder preservar calidad e inocuidad de los alimentos. Okay. Adulteraciones en los empaques, que el empaque no venga adulterado, que no esté abierto, que esté mal sellado, que tenga signos a lo mejor de alguna ruptura. Eso pudieran ser estrategias muy viables. Okay. Y por ejemplo, en el caso, digamos un ejemplo, maestra, en el caso de las leches, ¿se puede saber
¿cuántas veces ha sido pasteurizado? ¿Cuántas veces ha sido vuelto al proceso? Sí, claro, viene por ahí un código de, no sé si observas, viene por ahí un código de colores. En el código de colores se observa en este caso como los procesos que trabajó este lácteo, inclusive la ultrapasteurización o algo por el estilo, lo pudiéramos monitorear. Creo que en el tema de leche es lo más importante, al menos cuando llega al distribuidor, en este caso al consumidor, es su etiquetado, que no tenga signos de abolladura, ¿okay? Es una presencia que fue un producto que probablemente fue golpeado, ya no cumpliríamos con este proceso, y que el empaque no esté alterado. Son las principales características que pudiéramos monitorear. Y bueno, por ejemplo, me hace una pregunta. ¿Cómo podemos conservar la inocuidad alimentaria con esta cuestión de la fecha de caducidad y la fecha de consumo oportuno? Eso es bien una pregunta interesante. La fecha de caducidad es una diferencia entre etiquetas primarias o vida útil secundaria. Te voy a poner el ejemplo mucho más sencillo. Cuando tú compras una mayonesa, por decirlo así, la mayonesa o el lácteo te dice, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras en un anaquel en secos, no está refrigerado, ¿ok? Claro. Entonces, cuando tú abres el producto te dice, una vez abierto tu producto, favor de mantener, por ejemplo, en el lácteo, en refrigeración. Entonces, cuando existe un proceso de llana manipulación de los alimentos, se corta la vida, en este caso se le maneja como una vida útil secundaria. Nosotros en la industria de los alimentos o en los servicios de alimentos, como por ejemplo, esta vida útil secundaria, hacemos referencia a que una vez cuando el producto ya esté abierto, ¿cuántos serían los días en que yo podría utilizarlo para que el producto no pierda calidad y me asegure la inocuidad? Aunque siga manteniendo su fecha de caducidad de empaque. ¿Okay? Claro. Okay, perfecto. ¿Y cuánto tiempo es el tiempo que se necesita, por ejemplo, poder consumirlo? Porque hay gente que dice, bueno, una leche me sirve hasta dentro de 15 días, que se mantiene ahí. ¿Es necesario? Mientras tengas las características idóneas de almacenamiento, por ejemplo, si tú compras un lácteo el día de hoy, te dice consumo preferente antes del 20 de julio y tengas las características adecuadas de conservación, la abres, la utilizas y la refrigeras y la mantienes refrigerada a la temperatura adecuada, ¿ok? Podrás utilizarla hasta ese periodo de vida útil. Pero si en un determinado momento ya no cumples con esas características, se le llama pierde la cadena de frío. ¿Ok? Pues ya no aunque llega hasta el día 20, probablemente ese producto ya no va a alcanzar la inocuidad. Inclusive tú vas a observar signos de descomposición con el olor, físicamente es visible. En la industria de los alimentos, por ejemplo, en el área de ya de manera grandes industrias, por ejemplo, todo lo que son establecimientos, restaurantes, habitualmente para preservar la calidad del alimento, te voy a dar un rango promedio, una vez que abren un producto, su periodo máximo de vida útil abierto el producto no excede de 7 días. Algunos menos, 4 a 5 días. Algunos máximo pudiera ser 7 días. Si nosotros, por ejemplo, si llegamos nosotros como auditor y llego y verifico algún tipo de producto, aunque el empaque me diga que la pechuga de pavo tiene un periodo de vida útil, tiene una fecha de caducidad hasta el siguiente mes, 30 días, el estándar me nos indica que este producto tiene que conservarse solamente 7 días abierto. Entonces, es como lo monitoreamos. Muy bien. En casa lo monitoreas directamente en base a fecha de caducidad, siempre y cuando se cumpla el estándar de almacenamiento que te indica la recomendación. Perfecto. Y doctora, en este caso, por ejemplo, quisiéramos saber cuáles son los principales patógenos que causan enfermedades transmitidas por alimentos y cómo podemos ser controlados. ¿Cómo se llega a contaminar un alimento? Un alimento tenemos principalmente 3 vías de contaminación. Una contaminación física, el famoso cabellito que encontramos en la hamburguesa, Una contaminación biológica, en este caso que es la más peligrosa porque no es perceptible al ojo humano, donde está el crecimiento de patógenos, y una contaminación química. Un ejemplo de contaminación química es mal control, por ejemplo, de fertilizantes. Mal control de pesticidas, que nos llega directamente a la lechuga que ya la compras limpia y desinfectada, pero que no hubo un control. Entonces, los principales patógenos principalmente vienen de microorganismos y podemos destacar bacterias, virus y parásitos. Estoy segurísima que saben ese tipo de padecimientos, el famoso cólera, en este caso fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, la famosa enfermedad, en este caso por el consumo de carne de cerdo con presencia de cisticercosis, muy bien, los norovirus es muy común, y de virus de los más comunes es la hepatitis, en este caso
el almacenamiento o el consumo de alimentos manejadas con aguas residuales. Muy bien. Ok. Perfecto. Pues- ¿Nos podría, bueno, de hecho, la verdad todo lo que nos ha explicado maestra es muy, muy interesante y realmente quizás algunas cuestiones que no conocemos en la Claro. población en general. Bueno, como tal, ese es un tema demasiado importante por conocer y qué mejor que una experta como usted Gracias. hoy nos haya venido a enseñar. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado hoy la doctora Nayeli Lorenzo Soberano, así también como sus experiencias y las enseñanzas que le aprendimos en este tema. Y como se los mencionamos, esto es muy importante de conocer como difundir. Esto fue La Consulta. Ahora es momento de ir a un corte. No se vayan, seguimos con más información para ustedes. Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección en la cual te mostraremos los trabajos de los profesores investigadores de nuestra coordinación de investigación y posgrado. En este caso les presentaremos el proyecto Factores asociados a la depresión en personas adultas mayores del área urbana de Tabasco, realizado por las doctoras Guadalupe Alejandra Lainez Félix, Flor del Pilar González Javier y el médico Rubén Magaña Pérez. De acuerdo con la investigación, la depresión es un problema importante de salud pública, considerada a nivel mundial a la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables, y su prevalencia oscila entre 3.3 y el 21.4%. Este trastorno generalmente comienza en edades tempranas y suele reducir sustancialmente el funcionamiento de las personas gracias a que es un padecimiento recurrente y el cual llega a producir importantes costos económicos y sociales. Por otra parte, según datos del Atlas de Salud Mental, en las Américas, el 25% de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo la depresión la más frecuente. También asegura que las personas mayores que viven en países con ingresos bajos y medianos generalmente presentan más de una morbilidad y dentro de las que se relacionan la discapacidad se encuentran los trastornos depresivos. El objetivo principal de la investigación es determinar cuáles son los factores asociados a depresión en adultos mayores empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio de Villahermosa, Tabasco. Razón por la cual se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal, en el cual el universo estudio, constituido por un total de adultos mayores de 60 a 79 años, empacadores voluntariados de tiendas de autoservicio de residentes del municipio de Centro de Tabasco. Para esta investigación se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de 139 adultos mayores, 83 mujeres y 56 hombres, los cuales fueron evaluados con la escala de depresión de Yesa-Baich. Como resultado se observó que el 43% sin datos de depresión, el 23% presentaron depresión ligera, el 20% depresión moderada y el 14% una depresión severa. Además, se identificó que el 38% de las personas con depresión fueron mujeres y el 19% fueron hombres. Esto fue Investigaciones DAX. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, veamos ahora nuestra cápsula de Educación Saludable. Inocuidad alimentaria es fundamental para garantizar que los alimentos que consumimos no causen enfermedades ni pongan en riesgo nuestra salud. En casa existen varias prácticas y consejos que podemos seguir para asegurarnos de que los alimentos que consumimos sean seguros y saludables. Te presentamos algunas recomendaciones clave. Limpieza adecuada. Mantener una higiene adecuada es fundamental. Esto incluye lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos, después de ir al baño y especialmente al manipular alimentos crudos como carnes y huevos. Los utensilios y superficies de cocina deben limpiarse con regularidad para evitar la contaminación cruzada. Almacenamiento correcto.
Almacenar los alimentos de manera adecuada es esencial para prevenir la proliferación de bacterias y otros patógenos. Los alimentos perecederos como carnes, lácteos y productos frescos deben refrigerarse a temperaturas seguras, generalmente por debajo de los 4 grados centígrados. Los alimentos no perecederos deben almacenarse en lugares frescos y secos, protegidos de la luz solar directa y de la humedad. Separación de alimentos. Es importante la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Esto se logra utilizando las tablas de cortar y utensilios diferentes para alimentos crudos y cocidos, así como asegurándose de no colocar alimentos cocidos en platos donde estuvieron alimentos crudos sin lavar adecuadamente. Cocinado seguro. Cocinar los alimentos a temperaturas seguras es crucial para eliminar bacterias y otros microorganismos dañinos. Es recomendable utilizar termómetros de cocina para verificar que los alimentos alcancen las temperaturas adecuadas, especialmente en carnes y aves. Consumo oportuno. Consumir los alimentos en el tiempo adecuado también es importante para evitar riesgos. Los alimentos cocidos deben servirse inmediatamente o refrigerarse rápidamente para evitar el crecimiento de bacterias. Además, es esencial respetar las fechas de caducidad y consumo preferente indicadas en los productos. Agua potable. Utilizar agua potable para la preparación de alimentos y bebidas es fundamental para prevenir la contaminación. Si hay dudas sobre la calidad del agua, es recomendable hervirla antes de su uso. Mantener la limpieza de los electrodomésticos. Los electrodomésticos que estén en contacto con los alimentos como la nevera o el horno deben limpiarse regularmente. Esto evita la acumulación de bacterias y moho que pueden contaminar los alimentos. En conclusión, la inocuidad alimentaria en casa no es simplemente una medida de precaución, sino una responsabilidad fundamental para proteger la salud de nuestra familia y de nosotros mismos. Siguiendo estos consejos básicos de higiene, almacenamiento y manipulación de alimentos, podemos reducir significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y disfrutar de comidas más seguras y saludables en nuestro hogar. Muy interesante en nuestra cápsula de educación saludable. Y recuerden, existen cosas que por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Esto es hábitos que dañan. La inocuidad alimentaria es un aspecto crucial para garantizar que los alimentos que consumimos no representan un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, existen diversos malos hábitos que pueden comprometer esta seguridad y conducir a enfermedades transmitidas por alimentos. Identificar y corregir estos hábitos es fundamental para promover una alimentación segura y saludable. A continuación, exploraremos algunos de los malos hábitos más comunes que afectan la inocuidad alimentaria. Deficiente higiene personal. Uno de los principales factores que contribuyen a la contaminación de los alimentos es la falta de higiene personal. No lavarse las manos adecuadamente antes de manipular alimentos. Después de ir al baño o de tocar objetos sucios, puede transferir microorganismos patógenos a los alimentos, aumentando el riesgo de enfermedades. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando los microorganismos se transfieren de un alimento contaminado a otro alimento limpio. Esto puede ocurrir fácilmente al utilizar los mismos utensilios o superficies para manipular alimentos crudos y cocidos en una adecuada limpieza intermedia. Manipulación incorrecta de alimentos crudos. Manipular alimentos crudos como carnes, aves, pescados y huevos de manera incorrecta puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriana. Por ejemplo, no cocinar estos alimentos a temperaturas suficientemente altas para eliminar patógenos puede resultar en la ingestión de bacterias como Salmonella o E. coli. Consumo de alimentos caducados. Consumir alimentos pasados de su fecha de caducidad o consumo preferente puede exponer a los consumidores a riesgos alimentarios significativos. Los alimentos caducados pueden haber perdido su calidad y seguridad y pueden ser una fuente de bacterias y toxinas alimentarias. Uso de agua no potable. Utilizar agua no potable para la preparación de alimentos puede introducir microorganismos y contaminantes químicos en los alimentos, poniendo en riesgo la salud de quienes los consumen. Es crucial asegurarse de que el agua utilizada para beber y preparar alimentos sea segura y esté libre de contaminantes. Descongelación incorrecta de alimentos. Descongelar alimentos de manera incorrecta, como dejarlos a temperatura ambiente durante largos periodos o descongelarlos en el microondas de manera inadecuada, puede facilitar
el crecimiento de bacterias en la superficie de los alimentos, especialmente en carnes y pescados. En conclusión, la inocuidad alimentaria depende de gran medida de los hábitos y prácticas de manipulación de alimentos en el hogar. Identificar y corregir los malos hábitos que afectan la seguridad alimentaria es fundamental para proteger la salud de quienes consumen los alimentos. Adoptar prácticas de higiene adecuadas, asegurar un almacenamiento correcto, evitar la contaminación cruzada y manipular alimentos de manera segura son pasos claves para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y disfrutar una alimentación saludable y libre de riesgos. Así que ya lo sabes, estas costumbres son hábitos que dañan. Y no lo olvides, la División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, les invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al término del programa. Y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el próximo programa por este mismo canal. Se despide de ustedes el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Asimismo, se despide de ustedes la médico Mitzli Yajaira Lizárraga Vázquez. Y no olviden seguirnos a través de las redes sociales de Biohat. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.